Chicos y chicas de ICSE, bienvenidos, segundo bloque de repaso para el primer parcial en este intensivo de verano 2019. Como yo les comentaba, finalizando el bloque anterior, en este bloque vamos a hablar de ya Romero, puro y duro y exclusivamente Romero. El primer capítulo del libro de Luis Alberto se llama 1916, pero vemos que rápidamente él hace un flashback hacia atrás. Y todos estos muchachos que nosotros vemos aquí al lado son los presidentes que vamos a tener, y yo no me sé ubicar bien con la pantalla, pero esta es la frescura del vivo, son los presidentes que va a tener Argentina entre 1880 y 1916, que solemos conocer como la generación del 80 o el régimen conservador. 1880 es la fecha de nacimiento oficial del Estado Nacional, del Estado moderno nacional argentino. No incluía todo el territorio que conocemos hoy como Argentina. Como yo les contaba, ya estaban finalizando la mayor parte de las campañas de extensión, sobre todo hacia el sur y hacia la frontera norte, pero bueno, ya estaba consolidándose el Estado Nacional tal y cual lo conocemos. Para entender este periodo, tenemos que tener en cuenta los siguientes temas: el modelo agroexportador, la relación con Gran Bretaña y Estados Unidos, el impacto de la inmigración en la estructura argentina, y esto que aquí tengo a mi lado es clave, el impacto de la inmigración en la estructura social y económica del país, la relación, cómo se integraron estos inmigrantes que llegaron, quiénes eran, cómo llegaron a Argentina. ¿Era lo que planeaba el gobierno? Que vinieran españoles e italianos. ¿Qué había pasado ahí con todo esto? Yo claramente en la tutoría les voy a plantear más preguntas que respuestas, porque nosotros no podemos abordar todo y esto no es una clase en un sentido tradicional. Simplemente vamos a hacer un repaso por los temas más importantes. Como les decía, el lugar de la inmigración es clave para entender la estructura social argentina, la estructura social y la estructura económica. ¿De qué trabajaron los inmigrantes? ¿A dónde se insertaron? ¿Dónde específicamente en las ciudades del país? El rol que va a tener la educación en este Estado Nacional naciente, la sanción de la Ley 1420 que establece la enseñanza primaria obligatoria. ¿Cómo va a impactar eso? ¿Por qué fue necesario establecer la educación primaria era obligatoria? Para homogeneizar un poco todo este llamado antiguamente, una palabra horrible y que ya no se usa, gracias a Dios, el crisol de razas y todos los pueblos que vinieron a habitar a la nación. Otro tema central para entender este periodo hasta 1916 es la práctica del fraude patriótico, que nosotros vemos aquí al lado en una caricatura de la época. Esta idea de que una democracia inmadura, una democracia disfrazada, como dice Romero dice una frase muy linda, una monarquía disfrazada de república, y la hegemonía del Partido Autonomista Nacional, esta idea de una monarquía disfrazada de república, las tensiones entre la Iglesia y las instituciones de beneficencia que va a atravesar este Estado Nacional cuando empieza a centralizar funciones que antes ocupaba la Iglesia o las organizaciones de beneficencia de las grandes damas de la sociedad. Un ejemplo de ello va a ser la educación, que hablábamos antes, la Ley 1420. Otro ejemplo de eso va a ser el registro civil. Hoy, cuando una persona nace, se casa, se la anota en el registro civil. Antes de todo esto se la anotaba en la parroquia. Así que piensen cómo se habrá sentido la Iglesia cuando le dijeron: vos ya esta función no la centralizas más. La atención a los sectores más carenciados de la sociedad, que antes era visto como caridad, y esto va a empezar a cambiar. Volvamos de nuevo al texto de Enrique García cuando habla del Estado liberal. Así que leámonos en consonancia con eso. Pero algo va a cambiar, y en 1916 se sanciona la Ley Sáenz Peña. Es clave que entendamos el proyecto de la Ley Sáenz Peña. ¿Qué pensaban aquellos que impulsaron esta ley? Porque los sectores conservadores en realidad pensaban que no iba a pasar nada, que la gente iba a seguir votándolos, que se podía dar esta reforma electoral. Y como yo les decía, la Ley Sáenz Peña se sanciona en 1912, establece el voto secreto y universal para los varones, Dios no permite otra cosa, las mujeres no vamos a votar hasta dentro de mucho tiempo, de mayores de 18 años, y su primera aplicación va a ser en 1916, 4 años después de su sanción, y va a resultar electo Hipólito Yrigoyen. Y vamos a asistir al primer cambio de régimen político de la historia del siglo XX argentino. ¿Por qué decimos que es un cambio de régimen político? Porque cambiaron las reglas de acceso al poder. Y esto es clave que nosotros lo tengamos en cuenta. Como yo les decía en el bloque anterior, es clave que tengamos presente cuando analizamos un periodo, en este caso va a ser el cambio de la República Conservadora a la República de las Masas, como se titula nuestra queridísima placa acá al costado mío. Es clave que tengamos presente esto cuando estamos hablando de un cambio de régimen, cuando estamos hablando de un cambio de gobierno, cuando estamos hablando de ambas.
Me estoy salteando algo, sí. Los temas que tenemos que tener presentes para el capítulo que Romero llama los gobiernos radicales y que tenemos aquí al lado una fotito de Irigoyen y de Alvear, son los siguientes. Los conflictos con los obreros, la Semana Trágica, las huelgas patagónicas, el impacto que va a tener en Argentina y en su economía la Primera Guerra Mundial, el modelo exportador que ya venía gestándose del periodo anterior, la economía triangular, lo que Romero habla de la economía triangular, eso es un tema clave, prestenle mucha atención. El tipo de liderazgo que va a tener Hipólito Yrigoyen, que no va a ser algo menor, y la polarización de su figura, y la polarización que existió en torno a su figura, su tipo de liderazgo ya de cara a su segunda elección. Un tema que también es muy importante y que el año pasado celebramos sus 100 años, la reforma universitaria. Esta sociedad que estaba cambiando tan dinámica de las primeras décadas del siglo XX y de golpe estos hijos de la clase media tan incipiente, tan creciente, tan dinámica, no podían acceder a la universidad. ¿Qué estaba pasando en la universidad? Como yo les decía, Irigoyen es electo en 1916. En ese momento el mandato del presidente era de 6 años. En 1922 se llama elecciones y gana Alvear. Aquí lo que asistimos es a un cambio de gobierno, no de régimen. Alvear también integraba la Unión Cívica Radical. Finalmente Alvear termina su mandato y en 1928 se llama nuevamente elecciones e Hipólito Yrigoyen es nuevamente electo presidente de la nación. Sin embargo, acá van a pasar cosas y vamos a asistir ya en el próximo bloque, no vamos a abordarlo en esto, terminando esta unidad 2 de los gobiernos radicales. El 6 de septiembre de 1930 vamos a asistir al primer golpe de Estado de la historia nacional. Pero esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver el próximo bloque. No se vayan, chicos y chicas de ICSE, que ya nos volvemos a encontrar.